Hi coders y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. En el video de hoy estaremos creando un pequeño proyecto con React y vamos a estar consumiendo la API de Rick and Morty. Así que si quieres ver cómo podemos hacer todo esto, quédate hasta el final del video. Bueno, lo primero que debemos hacer es crear una carpeta. En este caso yo la voy a crear dentro de mi escritorio y le voy a poner React Projects. Ok, vamos a ingresar dentro de esta carpeta y vamos a abrir la consola. Entonces cuando estemos dentro de la consola vamos a poner el siguiente comando: npm create byte @lattes. Esperamos que se nos ejecute el comando y ya aquí nos van a pasar a hacer una serie de preguntas como cuál es el nombre del proyecto. Entonces el nombre del proyecto va a ser Rick and Morty API. Ok, vamos a crear un proyecto con React y vamos a utilizar JavaScript más SWC. Le damos en Enter. Ahora lo siguiente que debemos hacer es ingresar a la carpeta del proyecto que creamos anteriormente. Entonces, cd Rick and Morty API. Inclusive aquí nos están dando pues una ayuda de lo que podemos hacer. Entonces lo primero es ingresar a la carpeta. Luego de eso vamos a hacer el npm install para que se nos instalen todas las dependencias que utiliza React y Byte. Entonces esperamos que esto se nos descargue. Listo, entonces aquí ya se nos han instalado todas las dependencias, así que ya podríamos ejecutar nuestro proyecto. Para esto simplemente ponemos el comando npm run dev. Esperemos que se nos levante el servidor y ya esperamos un momento y ya nuestro proyecto dice que se está ejecutando en el localhost 5073. Entonces vamos a nuestro navegador y vamos a abrir el localhost 5173 y ya vemos que nuestro proyecto está funcionando. Entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer, vamos a cerrar esto con control C y vamos a abrir nuestro Visual Studio Code, que lo podemos hacer con este comando code espacio punto. Aquí ya se nos abre el Visual Studio Code con nuestro proyecto. Entonces aquí ya podríamos cerrar esta consola. Vamos a decir que confiamos en los autores y aquí pues ya podremos abrir una nueva terminal dentro del Visual para que ejecutemos nuestro proyecto. Entonces pueden dar control J para que se les abra la terminal, o simplemente aquí en terminal y le dan en new terminal y ya. Entonces otra vez el comando que ya habíamos usado anteriormente, npm run dev, que ese comando nos sirve para inicializar nuestro proyecto. Ok, entonces como ya todo esto está funcionando, lo siguiente que debemos hacer es limpiar nuestro código. Entonces vamos primero que todo a eliminar esto para que no nos muestre esta información. También vamos a eliminar los estilos del index.css y también del app.css. Ok, eliminar y ya deberíamos tener nuestro código limpio, perfecto. Entonces aquí ya no vamos a utilizar esto, también lo podemos eliminar. Y el use state sí lo vamos a utilizar, pero de momento pues vamos a eliminarlo. Listo. Entonces ahora lo siguiente es que vamos a retornar un título que diga Rick and Morty API. Ok, si volvemos a nuestra página Rick and Morty API, entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer es a instalar Bootstrap, ya que Bootstrap es el framework de CSS que vamos a estar utilizando para no complicarnos mucho con el CSS. Entonces vamos a la página oficial de Bootstrap, get started. Ok, entonces aquí ya nos dan el comando para que lo instalemos, así que vamos a ir a nuestra consola, vamos a detener el proyecto y vamos a copiar el comando que nos dio Bootstrap. Entonces esperamos a que se nos instalen todas las dependencias de Bootstrap y ahora lo siguiente que debemos hacer es importar Bootstrap. Entonces para eso vamos a entrar a Bootstrap dentro de dist, vamos a entrar al CSS y nos vamos a traer el bootstrap.main.css. entonces vamos a verificar que nuestro proyecto ya haya reconocido el Bootstrap. Ahora, ok, aquí no va a funcionar porque no lo hemos puesto a ejecutar. Entonces npm run dev, esperamos que se nos levante el servidor, volvemos a recargar y como podemos ver ya la tipografía de nuestra página web cambió, lo que significa que ya Bootstrap nos está funcionando en nuestro proyecto. Para que lo ensayemos mucho mejor, vamos a poner un class name y le vamos a poner un test center. Eso está mal escrito, test center,
y ya vemos que está funcionando a la perfección. Vamos a ponerle un margin perfecto. Ok, entonces lo siguiente que vamos a hacer es consumir una API muy reconocida en el mundo del desarrollo, que es la de Rick and Morty API. Entonces para esto abrimos una pestaña en nuestro navegador y buscamos Rick and Morty API. Ingresamos a la página oficial y nos vamos a ir a la documentación. En el apartado de Character nos vamos a ir al apartado de Get All Characters. Entonces, aquí pues ya podemos ver un poco de la estructura que nos va a traer esta API. Aquí pues ya vemos que nos trae a los distintos personajes de la serie. Entonces, aquí pues ya nos están dando un link que si ejecutamos este link dentro de otra ventana en nuestro navegador, en este caso puede que a ustedes no les salga así, sino que puede que les salga así. Entonces para esto hay una pequeña extensión que yo tengo instalada que se llama JSON Formatter. Así que pueden ir a la tienda de extensiones de Google e instalar esta extensión para que no se vea así como tan feo, sino que se nos vea así un poco más organizado. Cuando ya tengamos el link de la API a la que nos vamos a conectar, lo siguiente que vamos a hacer es irnos a nuestros proyectos y abrir una nueva terminal. Y dentro de esta terminal vamos a necesitar instalar Axios. ¿Qué es Axios? Axios es una librería de JavaScript que nos va a facilitar el proceso de hacer llamadas HTTP. Entonces le damos npm install Axios, damos enter y esperemos que se nos empiece a descargar nuestra extensión. Entonces cuando ya finalice ya podemos cerrar esta consola, también podemos quitar esto de acá de la vista y nos vamos a ir a nuestra carpeta source y vamos a agregar una nueva carpeta que le vamos a poner API. Dentro de esta carpeta API vamos a agregar un archivo que se va a llamar http request.javascript. Dentro de este archivo ahora vamos a necesitar importar la dependencia que instalamos anteriormente. Entonces vamos a importar Axios from Axios. Perfecto. Ahora lo siguiente que debemos hacer es crear una constante con la URL. Entonces esa constante se va a llamar URL y va a ser igual justamente a la URL que nos trae los datos. Entonces ponemos esta URL aquí. Perfecto. Ahora lo siguiente que debemos hacer es crear una función que nos traiga todos estos datos. Entonces voy a crear una función const que se va a llamar get all characters, que va a ser igual a una función asíncrona. Dentro de esta función vamos a crear una constante que le vamos a poner response, que va a ser igual a una await, ya que esto es una función asíncrona, y vamos a llamar a axios.get y como parámetro le pasamos la URL que tenemos acá declarada. Entonces luego de esto debemos de retornar our response, y para que tengamos claridad de qué es lo que nos está retornando vamos a hacer un console log con el response. Ok, entonces ahora lo siguiente que debemos hacer es irnos a nuestro app.jcx y vamos a importar dos hooks de React. En este caso vamos a importar el useState y además el useFet. El useState nos va a servir para almacenar los datos que nos va a traer la API. Entonces vamos a crear una constante que se va a llamar characters. Ok, eso está mal porque esto tiene que venir así: character, set character. Entonces esto va a ser igual al useState y el valor inicial que va a tener es el de un arreglo vacío. Entonces ahora utilizaremos el useFet para que nos traiga los datos que vienen desde la API. Bueno. Entonces para eso, dentro del useFet vamos a crear una constante que le vamos a poner get, vamos a ponerle get characters data request, y esto va a ser igual a asíncrono, porque recordemos que la función que estamos haciendo acá es asíncrona, así que acá también debe ser asíncrona. Listo, entonces aquí creamos ya nuestra función getCharacterDataRequest y dentro de esta función vamos a crear otra constante a la que le vamos a poner characters_data, que esto va a ser igual a el await, nos va a ser igual al await de, y esto va a esperar a la función que creamos que se llama, ok, primero debemos importarla, entonces vamos a importarla. Entonces vamos a import
API HTTP request. Ok, entonces aquí en el agua y ahora sí volviendo, vamos a esperar a esta función que ya tenemos acá creada. Y luego de esto, a nuestra constante character le vamos a enviar el valor de character data, que son los datos que nos trae nuestra API. Y entonces aquí le vamos a decir que esta función getCharacterDataRequest se nos va a ejecutar justamente aquí. getCharacterDataRequest. Listo, muchachos, entonces esta sería la estructura que va a tener nuestro UseFed. Ahora lo que podemos hacer es ver si nos está funcionando en nuestro navegador. Nos vamos a nuestra página, recargamos, ya vemos que tenemos un error, ya que no nos sale nada y nos dice the request source API HTTP request no tiene una exportación por defecto. Que eso es porque esto debemos de ponerlo aquí, porque no es una exportación por defecto. Entonces esto ya nos debería funcionar. Si recargamos, dice aquí ya nos sale otro error que dice no proviene una exportación llamada get all characters. Ok, ok, sí, eso es porque nos hace falta exportar nuestra constante, si no, no la vamos a poder utilizar. Ok, aquí ya nos está funcionando todo bien. Y ya podemos ver que como aquí le teníamos el console log con el response, entonces aquí ya vemos cuál es la respuesta que nos está retornando nuestra petición. Entonces aquí vemos que nos está retornando una data, y dentro de esta data tenemos nuestra info y nuestro resource, que dentro de este resource es donde está la información con todos los personajes. Aquí ya lo podemos ver. Entonces aquí vemos que nos está trayendo información que no necesitamos, como el config, como los headers. Entonces para esto lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a punto data y vamos a entrar a punto resource para que nos traiga simplemente la información de los personajes. Así que si volvemos a recargar esto, aquí ya vemos que nos está trayendo un arreglo de objetos con los distintos personajes que tenemos. Ok, entonces teniendo esta información, lo único que nos queda hacer es mostrarla dentro de nuestra página web. Para esto vamos a abrir una nueva pestaña, vamos a buscar Bootstrap otra vez, que ya había cerrado la ventana. Nos vamos a Bootstrap, nos vamos a la documentación y nos vamos a ir a los components y vamos a buscar una K para que mostremos nuestra información dentro de esa K. Bajamos aquí. Este primer ejemplo yo creo que nos puede servir, así que voy a copiar este código. Y entonces ahora lo que debemos hacer es mapear esta información que está dentro de este arreglo, del arreglo character. Entonces para esto vamos a hacer un character.map y vamos a crear una función que va a tener un item. Y entonces dentro de esta función vamos a pegar nuestra tarjeta. Aquí ya nos van a salir pues varios errores, pero ya los vamos a arreglar. Entonces aquí lo primero sería que no es class, sino que recordemos que cuando usamos React utilizamos class name, así que esto nos va a arrojar error aquí. Entonces class name, perfecto. Entonces aquí el siguiente error que nos bota es porque React necesita una key, así que para esto nos vamos a ir aquí a este div y vamos a agregar la key, y la key va a ser el item.id, que como podemos ver acá, recargamos. Ok, ya enseguida vamos a tratar esos errores, pero como podemos ver cada uno tiene un ID único. Entonces como la key tiene que ser única, pues vamos a utilizar estos datos que ya vienen acá para que nos sirva como key. Entonces ahora lo siguiente sería que formateemos esto que está todo feo. Ok, entonces ahora ya podemos empezar a mostrar nuestros datos. Por decir, aquí tenemos, vamos a abrir este, vemos que estos tienen unos distintos campos, por decir el ID, el image, el name, la especie, el estado y el tipo. Entonces estos datos se los podemos utilizar acá. Para esto abrimos y cerramos llaves y ponemos item.name y hacemos referencia a este name. Además también vamos a eliminar esta etiqueta P, no creo que nos sirva aquí para nada. Ok, entonces aquí también en la imagen podríamos cambiar este por el item.image y vamos a ver qué pasa, porque no nos ejecuta y sale que en el div componente ok,
A ver, miremos a qué se debe este error. Ah, ok, claro que nos va a mandar un error porque esta etiqueta style no la reconoce. Ok, aquí ya podemos ver, vamos a recargar. Y aquí ya podemos ver que todo nos está ahora sí funcionando bien, ahora sí nos está trayendo ya los datos. Que ya podemos ver, ok, eso sí sería bueno hacerlo un poco más pequeño. Así que para esto podemos ir a nuestro archivo app.css. A ver qué nombre, class name car, así que el punto car le vamos a agregar un width de 18 píxeles. 18 píxeles, no, 250 píxeles. Ok, aquí ya los podemos ver un poco mejor, ya enseguida nos vamos a organizar. Y como podemos ver, aquí nos están trayendo ya los datos. Podemos eliminar este botón también, la verdad no nos hace ningún tipo de utilidad aquí. Así que también lo podemos eliminar, podemos poner una etiqueta p, class name, core test. Y aquí podemos agregar al item punto, vamos a ver qué otras características podemos agregarle. Entonces aquí también podríamos agregar el género. Entonces, ¿cómo es que se llama? Gender. Gender. Y acá le vamos a poner género. Vamos a copiar y pegar esto. Y en vez del género le vamos a poner la especie. Especies. Además le podemos poner este género, cambiémoslo por especie. Y también podríamos agregar aquí el estado. Status. Ok, entonces aquí vemos que ya nos está retornando. Vamos a recargar esto. No tenemos errores en la consola, perfecto. Aquí ya vemos que nos están trayendo todos los personajes. Entonces ahora vamos a arreglar un poco el tema estético, ya que como vemos nuestras cars se nos están ejecutando una debajo de la otra, pero queremos que se nos ejecute una al lado de la otra. Entonces para esto les voy a enseñar un truco en CSS para cuando necesiten hacer este tipo de cosas. Como ya recuerdan, habíamos metido nuestro map dentro de un contenedor. Entonces a ese contenedor le vamos a poner un class name, al cual le vamos a poner car container. Entonces ahora vamos a pasar a nuestro archivo app.css. Estos estilos que tenemos acá ya los podemos eliminar y vamos a darle estilos a este car container. Entonces el primer estilo que le vamos a dar es un display grid. O sea, esta estructura te la tienes que memorizar, porque siempre que necesites hacer este tipo de cosas como la que vamos a hacer pues ahora, te va a ser súper útil. Entonces aquí tenemos el display grid. Luego de esto vamos a poner la etiqueta grid template columns, y esta etiqueta le vamos a poner un repeat, y dentro de los paréntesis le vamos a decir que va a ser autofit, perfecto. Le vamos a poner un min más de 250 píxeles, y le vamos a poner que tome una fracción del código. Ok, y lo segundo, a ver, vamos a ver nuestro código. Entonces aquí vemos que ya nuestro código se nos ha organizado un poquito mejor. Entonces ahora vamos a crear unos pequeños espacios aquí entre las imágenes, ya que vemos que están muy pegadas. Entonces para ese espacio vamos a utilizar el gap, y ya le podemos dar el gap es como que el espacio alrededor de las cartas. Entonces aquí pues ya le asignamos el valor, en este caso son 20 píxeles, para que nos deje 20 píxeles. Ok, antes de que continuemos debemos hacer un pequeño paréntesis aquí, porque esta estructura, como ya te había dicho, es algo que te va a servir cuando necesites hacer este tipo de cosas. Entonces considero que es importante que la aprendas bien. Entonces mira, lo primero que debemos hacer es agregar a este contenedor un display grid. Luego hay que agregar el grid template columns, en donde le estamos poniendo un repeat y le estamos diciendo que se repita
cuando pueda ocupar un espacio de 250 píxeles. Entonces en este caso hay 250, hay 250, hay 250 y pues así sucesivamente. Entonces él alcanza a mostrarnos 4K, 5K. En el caso de que esto nos vaya disminuyendo, pues ya no nos va a mostrar esas 5K, sino que nos va a mostrar 250 y 250 y las demás pues ya las muestra abajo, ¿cierto? Porque siempre va a agregar a ocupar este 250 que le estamos agregando aquí. Y ya esta fracción es para cuando la pantalla es más pequeña, para cuando la pantalla ya es mucho más pequeña, aquí en este caso, entonces pues ya le estamos diciendo que tome una fracción. Y listo, esa es como que la explicación. Espero que no se les olvide esto, que es bastante importante, muchachos. Ahora sí, continuemos. Entonces, ahora algo que no me está gustando mucho aquí, la verdad, es que tenemos esto aquí como que muy pegado acá. Entonces vamos a ver cómo lo podemos separar. Para esto se me ocurre que podemos simplemente quitar este código, agregar un contenedor con la clase container y volvemos a agregar el código, y yo creo que con esto, perfecto. Bueno, muchachos, pues habiendo llegado ya a este punto, lo único que nos queda sería dar algunos retoques, como por decir, si no queremos el fondo blanco, podemos irnos a esta página que se la recomiendo mucho, se llama UI Gradients, y esta nos va a dar ya como que unos fondos. Aquí podemos ver los diferentes estilos que podemos agregar. Entonces, a ver, yo en mi caso voy a escoger este, le voy a dar aquí en el code, listo, voy a copiar el código, ahora me vengo dentro de mi index, etiquetas HTML y el body, y eso, voy a pegar eso, y está por acá nuestro proyecto, y ya podemos ver que tiene un fondo un poquito mejor. Entonces aquí a nuestra letra, para que se nos vea más, le podemos poner un test, ok, no, acá adentro, un test white, para que nos ponga el texto en blanco, ok. ¿Qué más podríamos hacer acá? Yo creo que ya sí estaría bien por hoy. Listo, muchachos, espero que el video les haya gustado. Si es así, no olvides dejar tu like y suscribirte. Como puedes ver aquí en el video, pues simplemente estamos extrayendo los datos de la primera página. A ver, les muestro, inspeccionar, ya que tenemos esto acá en la consola. A ver, recarguemos esto. Ok, ya que tenemos los datos aquí en la consola, como podemos ver, simplemente estamos trayendo 19 datos que son los que están dentro de la página número 1. Así que si quieres que le agreguemos un paginado a este proyecto, déjamelo saber en los comentarios.